Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Sean todos bienvenidos a otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos en la undécima temporada, 11 años haciendo Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Undécima temporada para el año 2022. Ya llegamos al programa número 13, en pleno mes de junio, sexto mes del año ya. Barómetro, programa que no para. Barómetro no tiene vacaciones, Barómetro sigue todo el año. En los meses estivales, en enero o en febrero, dependiendo de las circunstancias. Cuando no está un conductor puede estar otro, porque en este programa todos pueden aportar mucho y en ese sentido le agradecemos la fidelidad que usted ha tenido con nosotros para hacer de este programa ya todo un clásico de la televisión de Magallanes en 11 años que llevamos haciendo y conversando todos los jueves en la edición en vivo y posteriormente con algunas repeticiones durante el fin de semana con los protagonistas de la información, con los protagonistas de la noticia de nuestro bello Magallanes. Hoy día tenemos un gran invitado. Está desde lejos, pero va a estar muy cerca con nosotros a través del Zoom, el diputado por Magallanes, Cristian Matheson. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias, Juan Ignacio. Un saludo y un abrazo para ti y para todos los televidentes ahí de Pingüino Multimedia. Cristian, estamos, yo lo decía en la introducción, cumpliendo 11 años del programa, pero justamente hoy, 2 de junio, estamos a un mes de cumplir 14 años de Pingüino Multimedia. Ha pasado harto el tiempo y bastante rápido también. 14 años cumple también desde la primera edición de Diario El Pingüino. Así que también hago extensivo también los agradecimientos a toda la gente que ha confiado en nosotros durante estos 14 años. Bueno, felicitaciones por eso. No es fácil mantener una audiencia ni programas de radio y de televisión por tanto tiempo, por un tiempo tan prolongado y que siga teniendo audiencia. Eso es realmente para felicitarlo. Y en gran parte es mérito tuyo, así que, como te digo, felicitaciones especiales para ti también. Agradecido, Cristian. Y bueno, el tiempo no pasa en vano, ya se va notando un poco que el tiempo no pasa en vano, pero hay que seguir adelante. Diputado Cristian Matheson, ¿qué le dejó la cuenta pública del presidente Boric de ayer, que fue cuenta pública y que en la noche nos sorprende también con una extensa cadena nacional? Bueno, yo lo dije ya, todos conocemos la muy buena retórica que tiene Gabriel y ahora como presidente de la República igualmente. Pero me dejó un gusto a poco, llamémoslo así. Gusto a poco porque, bueno, primero, antes que eso, decir que las primeras cuentas públicas siempre, no solamente de este periodo presidencial, sino que en periodos presidenciales anteriores, es como una declaración de intereses. Claro. ¿Ya? Y a medida que se va desarrollando el gobierno hay que ir viendo realmente si se va cumpliendo con lo que se ha presentado en esta primera cuenta pública. Aquí vemos que se dividió en cinco grandes ejes los propósitos del gobierno y se emitieron más de 60 anuncios. Y aquí quería llegar yo al decir ese gusto a poco que me queda a mí es en relación a lo poco que se anunció para Magallanes. En realidad, a pesar de que Gabriel es un gran conocedor de lo que pasa en nuestra región. Claro, usted señalaba esa crítica, diputado, fuertemente, que le extrañaba la poca comunión quizás que hubo con Magallanes cuando el parlamentario es de la región. Porque nosotros también, y creo que a usted se lo preguntamos también en marzo,
¿Qué esperamos de un presidente que por primera vez en la historia es magallánico? O sea, algún cariño especial tiene que haber, algún trato especial. No pedimos grandes cosas, pero sí un acercamiento más fuerte con la región, ¿o no? Sí, yo también esperaba lo mismo, porque, por ejemplo, se hicieron anuncios muy importantes, pero que beneficiarán si se llegan a concretar. Por supuesto, beneficiarán a otras regiones del país, pero Magallanes está ausente. Y principalmente, por ejemplo, yo me refiero a cuando se habla de terminar con las listas de espera en atención, en cirugías ambulatorias, o de gente que tiene que esperar hasta 600 días para ser atendida en el servicio público, y se mencionan tres regiones del país y Magallanes está ausente. O cuando se habla de crear infraestructura destinada a carabineros, y Magallanes sigue ausente, a pesar de que hace un mes quizás, o menos de un mes, dos grandes infraestructuras de carabineros se vieron afectadas por incendios, digamos, y hoy día es de suma urgencia poder restablecer el normal funcionamiento de esa institución. Entonces, esas son las cosas que a uno lo hacen decir que el discurso del presidente queda al debe con nuestra región. Claro, que importante el recuerdo que hace usted, diputado Matheson. Efectivamente, en menos de 2 meses, 2 estructuras muy importantes de la policía uniformada en Magallanes sufren graves daños. La prefectura, ubicada acá en pleno centro de Punta Arenas, en la calle Waldo Seguel, y también, por supuesto, la de Pampahuanaco, el retén de Pampahuanaco, que también sufre un grave daño. Se esperaba que no solo hubieran anuncios en diversas temáticas, pero eso de que se extraña que no haya nada en forma especial para Magallanes es el gran pero quizá, diputado. Ahora, hay críticas que salieron especialmente durante las últimas horas respecto de que más que una cuenta pública, porque obviamente no se puede hacer gran cuenta pública tras 80 días recién de mandato, pero fueron anuncios muy electorales, critican algunos, muy electoreros también pensando en el plebiscito del 4 de septiembre. Sí, yo creo que tiene mucho de populismo y de electoral, como dices tú. Incluso se mencionó en algunas oportunidades la nueva Constitución. Yo creo que el programa del presidente está basado principalmente en hechos o su éxito está basado en la aprobación de la nueva Constitución, y yo creo que han caminado muy de la mano los dos. A pesar de que el programa del presidente viene de antes, digamos, de que se conociera este borrador, vemos que hay muchísimas cosas en que coinciden, y también eso a uno lo hace pensar de que existe cierta articulación entre uno y otro. Lo que no es bueno realmente, porque en el fondo una nueva constitución como está planteada no refleja realmente el sentir del pueblo chileno, este espíritu democrático que ha estado por años, por muchísimos años con la ciudadanía. Esa parte es preocupante también. La gente tiene mucha impaciencia porque el gobierno del presidente Boric ingresó con grandes expectativas. Yo creo que tan grandes las expectativas, diputado, como las que se generó en todo ciudadano de nuestro país el 11 de septiembre de 1990 cuando asume Patricio Aylwin. Fueron grandes expectativas. Yo nunca había visto un presidente como en los hechos que vimos el 11 de marzo cuando asume Boric, que lo vitorearan tan fuertemente. Pero esas expectativas se han ido cayendo y la gente se ha ido impacientando. ¿Será porque el gobierno de Boric aún no comienza a gobernar? ¿Será porque el gobierno de Boric, tras esta cuenta pública, podría comenzar a ordenarse? ¿O el gobierno de Boric va a comenzar a gobernar el 5 de septiembre tras el plebiscito? ¿Sabes lo que pasa, Juan Ignacio? Que cuando uno está en el lugar donde yo estoy, digamos, en la Cámara de Diputados, uno se va dando cuenta, y con mayor énfasis, digamos, que el resto de la población, porque hay muchos entretelones que la población desconoce, claro, de que lo que se dice no tiene relación con lo que se hace en muchos casos. Porque se habló, por ejemplo, de seguridad, y el principal proyecto que mencionan en cuanto a seguridad es el desarme de la población. Y es un tanto ridículo pensar
en que justamente se va a obtener seguridad con el desarme de la población o del común de los habitantes de nuestro país. ¿Por qué? Porque los delincuentes y los narcotraficantes no van a ir a entregar sus armas. No. Y tampoco la policía va a poder llegar a ellos para poder confiscarle las armas, porque no las van a encontrar. Entonces no es una medida efectiva, es una medida que es casi poética, pero no es efectiva en realidad. Y hay otras cosas que uno va viendo, por ejemplo, cuando se habla de probidad, y resulta que recién el día miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados, con el voto en bloque de los partidarios del gobierno, el Fondo de Estabilización de la Electricidad. Y el que va a administrar este fondo es un coordinador nacional eléctrico, que no es fiscalizable ni por la Contraloría, ni por la Cámara de Diputados, ni siquiera por el Ministerio de Hacienda. Entonces, y ahí se destinan 2.000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que significan 2.000 millones de dólares? Significa comprar, que con esa plata se le podría regalar a los que más necesitan 120.000 autos eléctricos. ¿Ya? Ese es el volumen de dinero que va a administrar una persona que no es fiscalizable. Entonces, cuando se empieza a hablar de numerosos temas y ves que no se condicen con la realidad, o cuando dice el presidente que le llamó la atención cuando asumió el gobierno, que un 40% de los vehículos de Carabineros estaban inutilizables, y él llamaba hace 2 años a la desobediencia civil, y muchos de esos vehículos quedaron inutilizables justamente por todos estos actos vandálicos que ocurren en muchas de estas manifestaciones. Entonces, uno va viendo y te puedo decir que lo que se dice no se condice con la realidad o con lo que realmente se pretende. Y así como eso podríamos seguir enumerando otros anuncios más, digamos. ¿Cómo califica usted, diputado Matheson, estos primeros 83 días del gobierno del presidente Boric? Bueno, yo creo que bastante inactividad y de ir tapando hoyos. El primer proyecto que se nos presentó en la Cámara fue el Fondo de Estabilización de los Combustibles, cuando nosotros pedíamos se redujera el impuesto a los combustibles, que era realmente una ayuda directa e inmediata a la población. Y ayer en la cuenta pública el presidente dice, le hemos asignado 3.000 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Combustibles, cuando recién por el Congreso se ha aprobado 750 millones. O sea, un 25% de lo que él dijo. Sabemos que los números no son su expertise, pero es que ese tipo de cosas tienden a crear en la población una imagen que realmente no es. Y para mí eso ya empieza a ser un actuar populista y de creer, o sea, intentar crear una imagen que realmente no es. Y, por ejemplo, y te voy a mencionar otra cosa que no tiene que ver con la cuenta pública, es el hecho de que el presidente en un acto en Puerto Natales haya dicho que el plan especial de zonas extremas iba a ser una política pública permanente. Yo eso lo felicito y le digo, sabe que lo apoyo y está perfecto y fantástico para las regiones que son beneficiadas. Pero en el mismo acto dijo que se iban a destinar 500 millones de dólares a este plan de zonas extremas, y después en reunión que yo tuve con el subsecretario de Desarrollo Regional en Valparaíso, le menciono y le digo, oiga, estos 500 millones de dólares, ¿cómo se van a utilizar o en qué periodo de tiempo se van a destinar a este plan de zonas extremas? Y él me dice, no, es que entendieron mal, esa plata no es para el plan de zonas extremas. Entonces, bueno, empiezan a existir una serie de contradicciones que realmente también la población las empieza a captar, quizás no inmediatamente, pero se empieza a dar cuenta de que lo que se dice no es realmente lo que se está haciendo, y eso es preocupante realmente. ¿Por qué se ha perdido tanto tiempo, diputado Matheson? Realmente no sé. Mira, yo antes de asumir, en el mes de enero, estuve en una pequeña reunión con Carolina Goich en el Senado, cuando ella aún era senadora, ¿sí? Y me dijo, mira, si tú quieres ingresar a un proyecto, tienes que preocuparte durante los primeros 15 días
en ingresarlo, porque después el Ejecutivo, o sea, el gobierno, llena el programa, digamos, del Parlamento con sus proyectos. Claro, y van quedando aposados. Y resulta que aquí hemos visto que ha existido una total inactividad. Salvo estos proyectos que son como de extrema urgencia. Todos los proyectos que ha ingresado el gobierno, los pocos proyectos que ha ingresado al Parlamento, han sido de extrema urgencia. Y eso también es preocupante, porque cuando le ponen suma urgencia a un proyecto, no se analiza en profundidad o no se logra analizar en profundidad, y generalmente salen cojos. Ahora, o salen con partes que no se adecúan a la verdadera realidad o a lo que se debiera realizar. Dicen que lo peor en la política, Cristian, es el fuego amigo, llamémosle amigo de compañeros de ruta, de gente que están gobernando en una misma coalición. Hace pocos días nos sorprendió a muchos acá en la región de Magallanes las duras declaraciones del expresidente regional del Partido Socialista, Juan Marco Enríquez, en contra del ministro de la SECPRES. Me refiero a Secretaría General de la Presidencia, a Giorgio Jackson. Y se lo pregunto a usted, Cristian, porque Jackson tiene directa relación con los parlamentarios, con el Senado y con la Cámara de Diputados. ¿Es tan malo el ministro Giorgio Jackson como lo califica el ex timonel regional del Partido Socialista, diciendo que es el peor ministro del gabinete político de Boric? Bueno, no sé, yo no me atrevería a decir eso. Quizás él conoce de más cerca la situación. Claro. Lo que sí, al ministro Jackson, en los primeros días que estuvimos trabajando en el Parlamento, se veía muy presente, generalmente haciendo lobby, porque en sesiones en que a él le correspondía estar en la testera o estar en un lugar especial, ¿no es cierto?, escuchando, atendiendo y para después responder las inquietudes de los parlamentarios. Él no estaba ahí nunca, sino que se andaba paseando, conversando con algunos diputados, seguramente haciendo el lobby, tratando de conseguir los votos necesarios para aprobar sus proyectos. Y ha pasado un tiempo en que, o últimamente, diría yo, desde las últimas 3 semanas o quizás un mes, el ministro Giorgio Jackson desapareció del mapa, digamos, no lo hemos visto más en el Congreso. Eso también, bueno, da algún indicio. Quizás le han pedido que tome cierta distancia y, como decía Marcos Enrique, quizás por algún desempeño, como hemos visto un pésimo desempeño por parte de la ministra del Interior, que bueno, ya no tiene calificativo. ¿Le ha faltado probablemente diputado, están tomando, perdón? ¿Le ha faltado experiencia al comité político más cercano al presidente Boric, gente con más peso político que lo pueda apuntalar, que lo pueda afirmar en momentos donde él reconoció que la entrada del gobierno ha sido como muchas turbulencias dentro de un avión? Yo creo que la principal problemática del gobierno ha sido que entraron o asumieron sus funciones con mucha soberbia. Lo vimos en la visita de la ministra Siches a la Araucanía, digamos, que tuvo que salir arrancando después de escuchar disparos. Esa es una muestra de soberbia también, porque ella está manifestando, llegando en esa forma a la Araucanía, está diciendo: aquí vengo yo y yo soy yo, digamos, no me pueden hacer nada. Y eso ha pasado con muchos de todos los ministros o las personas que están trabajando en el gobierno, pero que son más jóvenes. Por supuesto que hay ministros que tienen toda una trascendencia política y que se han desempeñado en muy buena fuente, o sea, de muy buena forma, perdón, como ha sido hasta el momento el ministro Montes, por ejemplo, en vivienda. Vamos a hablar del tema de vivienda también, diputado. El ministro Marcel, que es ¿cómo? Que vamos a hablar también en el segundo bloque con usted, una persona muy orientada al tema vivienda, también la problemática de la vivienda de la región de Magallanes. Así que no nos anticipemos con el tema de la vivienda, que viene muy sabroso también, porque le voy a comentar un dato que tenemos muy importante. Ahora, lo último para cerrar el primer bloque, diputado Matheson. Boric tiene que remendar un poco el rumbo definitivamente, porque
las críticas también apuntan, y este es un dato con cifras, nunca un presidente de la República en los últimos mandatos había bajado tanto en su popularidad en menos de 90 días, de los primeros 90 días de mandato. Debe hacer un cambio a la brevedad del presidente Boric, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando una persona causa muchas expectativas, ¿no es cierto? Y quizás incluso sabiendo de que no podía cumplirlas. ¿Ya? Vimos que desde la primera vuelta, digamos, de la candidatura presidencial a la segunda vuelta de la candidatura presidencial se cambió totalmente la imagen del presidente Boric, y eso da indicios de crear expectativas, ¿no es cierto? O sea, de que se crearon expectativas y también yo diría de una falsedad en el actuar, ¿ya? Y bueno, por supuesto que eso en el fondo termina repercutiendo y golpeando la popularidad la popularidad de los mismos mandatarios. Bueno, usted lo dijo en parte de la entrevista y se me viene un titular a la mente con lo que ha señalado usted, quizás no ha dicho la palabra, pero recordando a grandes de la historia, el fin justifica los medios. Hacemos breve alto, diputado, y seguimos conversando con usted en esta entretenida entrevista aquí en Barómetro de Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. En otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión, a un mes exacto de cumplir 14 años Pingüino Multimedia, y en este programa específicamente tenemos 11 temporadas ya al aire, 11 años que estamos haciendo Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos conversando vía Zoom con el diputado de Magallanes, Cristian Matheson, ya lo tenemos en línea para retomar esta conversación. Diputado, ¿me escucha bien por ahí? Sí, perfecto, Juan Ignacio. Diputado, ¿qué se comenta? Tengo eco nomás, no sé. ¿Eco? Sí. Nosotros lo escuchamos bien, no hay problema, aquí lo escuchamos ya, bien. perfecto. Diputado, ¿qué se comenta en la Cámara Baja sobre las principales problemáticas del país hoy día? Porque se lo pregunto por lo siguiente, hoy día los dos principales temas que están en boca de todos son la inflación, porque nos está golpeando el bolsillo a todos, transversalmente a todos, y a la clase media y la clase baja con mayor razón, obviamente, porque cómo ha subido el costo de la vida, y el tema de la inseguridad en el país. Un país violento, un país con vandalismo, un país con delincuencia y un país con terrorismo, aunque a muchos no les gusta mencionar esa palabra. Salió un ranking hace pocos días que Chile está en el lugar 18 a nivel mundial de los países con mayor terrorismo al interior de sus fronteras. El gobierno de Boric debe cambiar la política a implementar, porque si hablamos de inflación e inseguridad, no eran las temáticas por las cuales quizás fue elegido el presidente Boric. Las temáticas por las cuales fue elegido el presidente eran las demandas ciudadanas. Mejor salud, mejor pensiones, especialmente. Por ejemplo, ahora el tema no más AFP, no lo hemos escuchado más. ¿Debe reorientar la política de gobierno el mandato de Boric, diputado? Bueno, yo creo que en temas de seguridad principalmente, tú decías, el no más AFP no lo hemos escuchado más, pero ayer manifestó él que los fondos de pensiones que ya existían en las AFP no iban a ser, creo que habló de expropiables. No es la palabra que se debiera utilizar, porque cualquier expropiación en el fondo tiene que tener un pago para que se entienda fácilmente. En el fondo que no va a nacionalizar los fondos de pensiones, pero sí dejó
claro de que de ahora o desde que se pueda, si es que se promulga esa ley, si todos los ahorros de pensiones de las personas los futuros ahorros de pensiones de las personas van a dejar de pertenecer a las personas y van a entrar a un fondo común. Eso para mí quedó claro con el discurso de ayer. En el tema de inseguridad, yo te diría que no se han adoptado las medidas necesarias como para dar una verdadera respuesta a este tema. Vemos que se ha hablado de indultos. Hoy día la ministra Vallejo está hablando de que se estaba reestudiando el tema de los indultos de las personas que se mantienen presas, por decirlo así, o detenidas desde el año 2019. Parece que están dando un vuelco en ese sentido, pero se está hablando de indultos y con eso se está diciendo que es un gobierno permisivo, ¿no es cierto?, que no importa el acto delictual que usted haga o cometa, va a tener una baja sanción, o si no, va a poder ser perdonado, en otros términos. Claro. Y por otra parte vemos que se decreta un estado de emergencia en la Araucanía o en toda la macrozona sur, pero acotado, o sea, y lo acotan nada más que a las rutas principales, para que pueda existir libre tránsito. Todos los actos terroristas o narcoterroristas se están produciendo no en las carreteras principales, sino que en las secundarias o muy cerca de las organizaciones productivas, digamos, de la región. Y no es una verdadera respuesta al narcoterrorismo ni a la delincuencia en esa zona. Esta medida más a mí me sonó a decir, ¿sabe qué? Decirle a los camioneros, oiga, ustedes no me van a poder hacer un paro en la carretera, ¿ya? Más a eso que a querer controlar toda esta violencia y toda esta inseguridad que existe en todo Chile, pero con mayor acento en la zona de la Araucanía. Diputado, hace poco se anunció por parte del presidente de la República medidas sociales que son beneficiosas para gran parte del país. Como por ejemplo, en el tema combustibles, se frena las alzas continuas que tenía el precio de la parafina. Pero aquello no cayó muy bien en la región de Magallanes, porque parafina en Magallanes no se ocupa para calefaccionarse, se ocupará en otras labores, pero para calefaccionarse prácticamente nadie ocupa la parafina en nuestra región. ¿Ha habido poca sensibilidad con algunas medidas que realmente nos beneficien como magallánicos? ¿Usted sabe de alguna medida que se va a implementar en lo inmediato que nos beneficie? Porque, por ejemplo, está el tema del GNC, ampliar la convertibilidad de los vehículos hasta 15 años con GNC, pero es una medida que no va a entrar en vigencia mañana. No, por supuesto que no. No, hasta el minuto no. Yo creo que se han tomado medidas o se han presentado estos proyectos. Por ejemplo, el que estabiliza el precio de la parafina hasta el mes de septiembre, pensando en la zona central, no en Magallanes. Claro. Igual que el Fondo de Estabilización de la Electricidad, también se piensa más bien en la zona central y no en la región de Magallanes. Y yo se lo manifesté así en el minuto de votar al ministro Huepe, que en nuestra región en este momento tenemos del orden de 17 horas de oscuridad. Sí. Y eso implica el usar la energía eléctrica con mayor énfasis. Y vemos que en realidad todo lo que se ha propuesto hasta el momento se ha propuesto pensando en los sectores de mayor cantidad de habitantes. Quizás usted podría pensar en votantes o donde uno puede obtener un mayor rédito en cuanto a ver, ¿qué palabra le puedo decir? ¿A beneficios electorales? A beneficios electorales, justamente, eso sería correcto.
Ahora, o subir en la encuesta también. Diputado, pero para Magallanes no hemos visto nada. Y por otra parte, usted me hablaba de vivienda hace un rato, se habló de construir 260.000 viviendas en su periodo. Cuando estuvo en candidatura dijo que iba a construir 400.000 viviendas. Ya, ahora bajó. 260.000 viviendas es aproximado lo que se construye o se ha construido en los últimos periodos presidenciales. O sea, en eso no tenemos ningún cambio. Hay que ver la calidad de las viviendas, porque la calidad de las viviendas que se han construido en Punta Arenas en estos últimos 3 años son inmensamente superiores a las que se construían antes. Entonces, ahí vamos a tener que, a medida que pase el tiempo, ir evaluando a ver qué respuesta se está dando a las propuestas que se realizan. Diputado, con la incorporación de Ana Lía Uriarte al equipo de la ministra Isquia Siches, porque usted estuvo en la visita del presidente Boric a Magallanes, en esa misma visita hace justo un mes, precisamente por estos días se cumple un mes de la visita de Boric a Magallanes, se negó rotundamente que iba a salir el jefe de gabinete de la ministra Siches, Roberto Estay. Se negó y se desmintió una nota que salía publicada cuando Gabriel Boric estaba en Punta Arenas del diario La Tercera. Sin embargo, a esa altura ya Roberto Estay no pesaba mucho en la moneda y terminó saliendo y se incorpora a Ana Lía Uriarte. Esa incorporación del antiguo bacheletismo es para reforzar un poco al presidente que se veía, por ejemplo, en su persona de mayor confianza, en la ministra del Interior, que venía haciendo agua hace rato el gobierno por ahí, ¿o no? Bueno, yo creo que lo que tú decías, se negaba que fuese a salir o que fuese a entrar esta jefa de gabinete en el Ministerio del Interior. Claro. Eso sucede en todos los gobiernos. En todos los gobiernos siempre niegan los hechos hasta que se concretan, ¿no es cierto? Pero ella, yo creo que una persona con muchísima experiencia entra a reforzar al Ministerio del Interior y también a indicarle a la ministra del Interior cómo debe actuar en el fondo. Y bueno, empieza a manejar un poco lo que es esa cartera. Pero bueno, la forma de que actúa este gobierno es la misma con que actúa cualquier gobierno, siempre negando este tipo de situaciones hasta el final, hasta que se concretan. Muchos dicen para no quemar los nombres, por ejemplo, ese es un término que se ocupa mucho en política. Pero no es un actuar extraño, digamos, es algo que se repite a lo largo del tiempo. O lo otro, diputado, en política es como en el fútbol, cuando el jefe asegura a los 4 vientos que se confirma a la persona en el puesto, a las pocas horas los terminan sacando. Ese es algo que pasa en la política y en el fútbol. Diputado, ahora lo quiero llevar a temas de su gestión diputacional. Hace pocos días se inauguró sede acá en la región de Magallanes, específicamente acá en el centro de Punta Arenas. Correcto, así es. Inauguramos, nosotros durante la campaña nos comprometimos a tener sede en las 3 principales capitales provinciales, que son Natales, Punta Arenas, Porvenir, y estamos dando cumplimiento a eso. En Cabo de Hornos no vamos a tener oficina porque el representante mío es el consejero Rodolfo Moncada y es ampliamente conocido en el lugar, saben cómo ubicarlo, es una comunidad muy pequeña, y lo que sí vamos a hacer visitas a Puerto Williams, al igual que a las otras ciudades en forma periódica, de tal forma de ir captando cuáles son las inquietudes de toda la población, de todos los vecinos. Pero queremos estar presentes y poder visitar también las 3 ciudades principales con una mayor frecuencia y un poco más espaciado Puerto Williams, y también con eso pasar a las comunas rurales para ver y tener reuniones principalmente con los alcaldes, los consejeros, parte de la comunidad, para ver cuáles son sus inquietudes y cómo lo podemos ir ayudando. La labor del diputado no solo es presentar leyes y fiscalizar a los organismos de Estado, sino que también poder ayudar a la comunidad a solucionar sus problemas cuando a veces no tiene llegada con las autoridades. Y en estos casi 3 meses, diputado, ¿cómo evalúa usted su gestión diputacional? ¿Cuáles han sido las problemáticas que ha debido abordar con la comunidad magallánica?
Bueno, hemos oficiado a numerosos organismos de acuerdo a las problemáticas que se nos van planteando. Por ejemplo, cuando existía el cierre de fronteras con Argentina, oficiamos y manifestamos ampliamente la necesidad de que fuesen abiertas estas fronteras, los pasos fronterizos autorizados, digamos, para volver a tener esa comunicación con el país vecino y también para que ya empecemos a darle un nuevo impulso al turismo en la región, que el turismo en realidad en época pico, en época estival, prácticamente da empleo a 10.000 personas. Entonces era necesario ya reactivar esta comunicación con Argentina, cosa de ir facilitando el volver a funcionar por parte de toda esta industria. Y bueno, estamos trabajando también eso era como un ejemplo, digamos. Claro. Estamos trabajando también en algunos proyectos, aparte del proyecto que presentamos iniciando nuestro periodo de la reducción del 50% en el precio específico de los combustibles. Estamos presentando esta semana un proyecto que sancione fuertemente a las personas que conducen sin carnet de conducir y los vehículos que meten ruidos o estruendosos ruidos en las calles de Punta Arenas. Impresionante. Y vamos a incorporar acá también las carreras clandestinas, pero ya existe un proyecto que está siendo tratado en este sentido y que pertenece a un colega de bancada, que es Francisco Undurraga, entonces lo dejamos fuera de eso. También estamos trabajando en un tema de ver la forma de que realmente sea efectiva una ley que salió en el gobierno pasado, que es la de pago a 30 días. Sabemos que las grandes empresas no están dando cumplimiento a ello, usan una serie de artimañas como para que la pyme o el que le presta servicios no pueda cobrar sus honorarios o lo que se le adeuda a 30 días y en muchas ocasiones se extiende a 60 y 90 días. Estamos estudiando la forma de perfeccionar esta ley para que se dé cumplimiento, digamos, y realmente las pymes no salgan afectadas. También estamos presentando unas leyes que tienen que ver con acotar ciertos plazos cuando existen algunos juicios, ¿no es cierto?, que con los plazos que existen hoy día no se logra dar cumplimiento con lo requerido. Presentamos otro proyecto de ley que acota el tiempo en que los conservadores de bienes raíces tienen que entregar la documentación a la persona que lo solicita. Hay muchas zonas en que se pueden demorar hasta un mes en entregarte un certificado, cosa que es inaceptable, y más porque hoy día debieran contar todos con medios digitales y con programas para hacer esto muy ágil. Hay mucha gente que se ve perjudicada con este hecho y bueno, estamos trabajando en otra serie de 3 o 4 proyectos en este minuto que posibilite, digamos, agilizar ciertas gestiones y que todos vayamos sintiéndonos más contentos con vivir en nuestro país. Diputado. Hay que mencionar también aquí que hay proyectos en los que nos gustaría actuar, pero que son, solo los puede presentar el Ejecutivo, el presidente, porque si no ya habríamos presentado algunos proyectos que tienen relación con vivienda, como te decía, con salud, pero como eso significa una mayor inversión de parte del fisco, es el presidente el que tiene que energizarse, ¿no es cierto?, y empezar a actuar en ese sentido. Diputado, ya se convirtió en toda una tradición acá en Pingüino Multimedia. Los días lunes nosotros renovamos en nuestra página web una encuesta. La encuesta tiene algunas alternativas. Generalmente eran 2 alternativas, sí o no, cuando hacíamos una pregunta cerrada. Pero esta semana hicimos una encuesta abierta con varias alternativas. ¿Cuál es la mayor necesidad hoy día en Punta Arenas? Esa es la pregunta de esta semana.
Y le confieso que nunca habíamos tenido la recepción que tuvimos con esta encuesta en tan solo pocos días. Hoy día jueves, la encuesta se renovó el lunes, en solo 4 días tenemos casi 3.500 votos. Es mucho, es mucha gente que está participando. Y entre las alternativas que poníamos, ahí para que la gente pueda votar, estaba Carabinero en el sector sur, Polideportivo, mejoramiento del cruce de Avenida Frey con Carlos Ibáñez, el mal denominado Cruce de la Muerte, también estaba Bomberos para el sector sur, y la otra alternativa que es la vivienda social. Y casi el 50% de la gente que está votando, más de 1.500 o 1.800 personas ya a esta hora, para hacer un refresh con lo que está pasando, se inclina por esa alternativa. La principal demanda ciudadana hoy día en Magallanes, diputado Matheson, es la vivienda social. Bueno, yo siempre he postulado que la mejor forma de salir de la pobreza es poder contar con una vivienda. Cuando una familia tiene que disponer de más del 50% de sus ingresos para pagar un arriendo, es imposible que esas personas puedan salir a flote, puedan surgir, ¿no es cierto? Siempre van a estar sumidas en la pobreza o como diríamos en una piscina, le van a tener la cabeza bajo el agua. La única forma de salir a flote es tener la vivienda social. Y por eso yo entiendo esa demanda. Y también se está produciendo un hecho que es preocupante en la región en los últimos 11 meses, desde que asumió el actual gobernador. No se ha visto ningún interés por el tema de viviendas sociales. ¿Y por qué razón? Y eso realmente es preocupante, porque si usted atrasa el proceso en un año, significa que un año más hay algunas familias, o todas las familias durante un año más van a tener que pagar arriendo. Y eso significa desembolsar quizás 5 millones en el año, o 4, o 5, o 6 millones en el año. Y esta es la situación que los mantiene sin poder surgir. Yo, como le digo, es preocupante. Enviamos oficios nosotros la semana pasada, tanto a la Gobernación Regional como a la Seremi de Vivienda y al Ministerio de Vivienda, para que nos digan cuáles son sus planes, sus programas, sus proyectos en cuanto a la construcción de viviendas sociales. Sabemos que en la región, aunque la Seremi de Vivienda diga que el déficit es no sé, de 1.000, 1.200 viviendas, sabemos que es mucho más. Más de 3.000, Yo durante los últimos años he tenido contacto con muchas agrupaciones de vivienda. De partida en el año 2017 me tocó organizar, o en los inicios de la organización de la entidad patrocinante municipal, llegamos a tener 1.600 familias que demandaban vivienda inscritas, y después en un acto que hizo en el comercial el alcalde, se inscribieron otras 1.600 personas. Yo creo que en Magallanes en este minuto el déficit de viviendas debe ir de los 4.500 a las 5.000 viviendas. Y hay que hincarle el diente a estos temas sociales, a la vivienda, a la salud. Esas son las cosas que nos tenemos que preocupar, más allá de hacer edificios monstruosos o elefantes blancos, o que puedan en algún minuto beneficiar al progreso de la región en 5, en 10 años más. Yo creo que tenemos problemas en este momento, tenemos problemas que está sufriendo la sociedad, a los que tenemos que darle solución. Tenemos que darle solución para que todos podamos vivir mejor. Si esto no se trata de pensar solo en el futuro, sino que tenemos que abordar las problemáticas que tenemos en el momento. Tuve yo una reunión en la Seremi de Vivienda el viernes pasado y no recibí ninguna respuesta concreta. Y recibí palabras. Te digo sinceramente, Juan Ignacio, después de 25 minutos de estar sentado en la oficina del Seremi, yo miré mi reloj y le dije, ¿sabe qué? Yo llevo 25 minutos escuchando un discurso, pero nada concreto. En el fondo lo que quería decirle era que estaba perdiendo mi tiempo. Y por otra parte también tuve en la delegación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en Punta Arenas para ver qué es lo que pasa con todos los servicios básicos en el periurbano. Y vemos que el tema está ahí, está estancado. Me hablaron de que sí, la solución podría llegar en 8 años más.
o sea, son soluciones que la gente está demandando y que son de suma urgencia. Uno ve cuando sube en la noche, yo lo he hecho subir hacia el loteo Yau Yau, ahí donde está Pampa Redonda, que uno ve que las aguas servidas a determinadas horas en la noche empiezan a escurrir por la vía pública. Claro. Eso es preocupante, es un tema de insalubridad tremendo, y yo creo que hay que aplicar el mayor de los esfuerzos para dar solución a esto. No podemos quedarnos sentados en un escritorio esperando que la gente se nos empiece a enfermar, sí. ¿Sabe? Esperando que sea invivible el sector. Hace pocos días entrevistamos al presidente regional de la Cámara Chilena de Construcción, Carlos Brown, en el programa Las Cosas por su Nombre, en Pingüino Radio, y él nos decía más o menos la cifra que dice usted, quizá un poco menor. Él hablaba de 3.500, quizá el déficit de vivienda que hay en la región de Magallanes, pero podía ser obviamente superior. Pero la pregunta mía, y va desde la ignorancia que uno puede tener, ¿por qué el déficit de vivienda en Magallanes sigue aumentando? Bueno, la respuesta lógica sería porque los gobiernos no han hecho hincapié en materializar la construcción de viviendas sociales. Pero hay otro fenómeno. ¿Por qué sigue aumentando el déficit de vivienda cuando la población en Magallanes no aumenta mucho? ¿Por qué es eso, diputado? Sí, pero resulta que la población adulta sigue aumentando. Lo que no aumenta es el nacimiento de niños, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, se va reduciendo. Uno ve que hay una pareja y la pareja ya no tiene 2 hijos, o sea, últimamente, en los últimos años, sino que se limita a tener uno o no tenerlo, digamos. Claro. Por lo que significa principalmente la dificultad que tenemos hoy en día en Chile para educar a nuestros hijos o para hacerlos crecer en forma satisfactoria. Entonces, yo creo que se debe principalmente a eso. Sí, bueno, es curioso también lo que pasa. Diputado, le quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día en Barómetro, desde también la distancia, vía Zoom, pero estar cerca de su región de Magallanes. ¿Cuándo viene a la región también, diputado? Espero voy a estar allá en la semana fin de semana. El día 16 de junio voy a estar en Punta Arenas. Lo esperamos por acá. O sea, en 2 semanas más. Así es. Lo esperamos por acá. Un fuerte abrazo, diputado Cristian Matheson, que sigue haciendo la labor legislativa para la cual fue encomendado con la votación del magallánico de acá, de nuestra hermosa región. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. Bueno, gracias Juan Ignacio por el espacio y un saludo a todos en mi querida región. Un gusto. Ahí estamos conversando con el diputado Cristian Matheson, cerrando el programa Barómetro por el día de hoy. El programa número 13, reitero, de la 11ª temporada de Barómetro, 11 años haciendo televisión regional acá en Magallanes. Nos encontramos nosotros en una semana más. Quédese en la sintonía porque tenemos televisión regional para regalar en Pingüino Multimedia. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.